Bueno, pues comenzamos el estudio bíblico del día de hoy. Vamos por Segunda de Crónicas, pero en el día de hoy vamos a aguantar a Segunda de Crónicas brevemente para estudiar una palabra que también teníamos en agenda, que está ¿en dónde? Romanos capítulo, recuerden hablar duro que estamos Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13 o capítulo 12, versículo 12, porque nos quedamos ahí. Quiere decir que lo que quedan son 3 versículos para terminar el capítulo 13, ¿verdad que sí? Ir al 14. Ir al 14. Vamos a leer esos últimos 3 versículos del capítulo 13 y lo va a leer Clarimar. ¿El 12, 13 y 14? Sí, vas a leer esos últimos 3 versículos, Clary. Fuerte, mamita. Toma, usa este micrófono. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Con las armas de la luz. ¿Verdad? No. ¿Y vistámonos? Las armas de la luz. Bueno, sigue. Andemos como de día, honestamente. Andemos. Entendí, amemos. Andemos como de día. Honestamente. No en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y en envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Ok, volvamos a ese versículo 12, me parece que era. Léelo de nuevo. Sí, el 12 nada más. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Dime tú qué piensas de ese versículo. ¿De qué nos está hablando ahí, Clarimar? Del fin de los tiempos. Usa el micrófono, Clara. Del fin de los tiempos. Está hablándonos del fin de los tiempos, sí. ¿Y qué pasa? ¿Qué está pasando? Dice que nos arrepintamos. Dice, la noche está avanzada y se acerca, ¿qué? El día. Se acerca ¿El día de qué? El ¿El fin de qué? el tiempo. El día del juicio, ¿verdad? Y si se acerca el día del juicio, ¿qué es lo que se supone que va a suceder en ese tiempo? Fin del tiempo. ¿Qué es lo que va a suceder? ¿Qué va a suceder? ¿Quién regresa? ¿Listo? Cristo regresa, o sea que el fin de los tiempos viene acompañado de juicio, ¿verdad que sí? La noche está avanzada, quiere decir, mira, el tiempo ya está listo. Y se acerca el día del regreso del Señor. Entonces nos dice una exhortación, nos da una exhortación. ¿Cuál es la exhortación, Clarimar? Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Arrepintámonos y hagamos las cosas bien. Yo creo que ese versículo se puede resumir en una palabra. Arrepiéntete. Arrepiéntete, ¿verdad? Arrepiéntete y desecha, deja atrás todo lo que te aparta del Señor. Y haz las cosas bien. Y vistámonos Vistámonos con las armas de la luz, porque Cristo se acerca, viene juicio, y si usted está tibio y no está en la voluntad del Señor, va a tener problemas. Arrepiéntete, como dice Clarimar, es la palabra que yo creo que mejor identifica ese versículo 12 del capítulo 13 de Romanos. Y el versículo 13 dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia. Va a ciertas cosas en específico, determinadas conductas. Primero nos dice, andemos como de día. ¿Y cómo es eso? ¿Qué quiere decir eso con que andemos como de día? Diego. El mío dice, te voy a leer como lo dice el mío. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujuria, no en pleito y envidia. Está bien, pero... Andemos haciendo las cosas bien. Sí, no, pero eso ya lo sabemos. Eso fue lo que dijo el versículo anterior, ¿o no? Entonces quiere decir que Pablo, si Pablo fue a unos específicos, los específicos están ahí. Porque son los más que saben. No, pero Pablo va a unos específicos, dice, primero, anden como de día. ¿Cómo anda la gente de día? Escondiéndose.
No. No, está la claridad de la luz, ¿verdad? Del día. Pero usted anda con su frente en alto, va caminando, ande como de día, ande sin hacer, no, ande sin hacer las cosas que le provoquen a usted ocultarse. El ladrón busca la noche porque se oculta en la oscuridad. ¿Sí o no? No te ocultes. No te ocultes. Pero para no ocultarte tienes que hacer las cosas como de día. Es una metáfora. Haz las cosas bien. Porque de día tú haces las cosas buenas, porque si no, Se supone. no tuvieras que ocultar. Se supone, ¿verdad? Porque la gente hace cosas malas de día y de noche. Esto es una metáfora, es simbólico. ¿Ok? No lo podemos coger literal. Lo que dice es, andemos como de día, que lo que quiere exhortarnos a nosotros es, vamos a hacer las cosas bien, para que después no tenga que estar ocultándote, ¿verdad? Y haciendo las cosas siniestramente. No tengas que estar ocultando tu pecado. Exactamente, mira cómo dice después, andemos como de día, honestamente. Nos da una descripción de cómo debemos vivir. ¿Cómo debemos vivir? Honestamente. ¿Qué quiere decir eso de honestamente, Clarimar? Dime, ¿qué es honestamente? Diciendo la verdad. Diciendo la verdad, dice Clarimar, Diego. Así mismo yo. Honestamente. Una vida sin mentira, una vida sin robo, una vida que sea transparente, que no tenga hipocresía, que no tenga secretos, ¿verdad? Anda como de día, pórtate bien, haz tu asignación honestamente, no en glotonería. Ahí va lo específico. Glotonería es una conducta antisocial. ¿Sabes lo que es antisocial? El mío dice orgías. Glotonerías o orgías son conductas que van contra la dignidad del hombre o contra la dignidad de la sociedad en la que ese hombre vive. ¿Qué es glotonería? Tiene que ver con comer. ¿Qué es eso de que no andemos en glotonería? ¿Le hagamos mucho malo? No. ¿O literalmente? Si lo puedes coger literalmente en este caso específico, porque glotonería es un específico. No come mucho. No comas exageradamente. No comas exageradamente. No comas exageradamente, pero no comas cuando no tienes que comer. No abuses del alimento. No empieces a sentarte a comer y a comer y a comer, porque eso es pecado, ¿verdad? Y entonces Dios no quiere. No es que usted no sea gordo o no sea flaco, o que a usted le guste comer mucho. No estamos hablando de eso, no lo podemos llevar a los extremos. Usted puede comer, y si tiene la oportunidad, pero comer por comer no puede. Especialmente en un mundo en donde la gente se muere de hambre, ¿verdad? Y no podemos desperdiciar el alimento y jugar con el alimento. Y aunque ya comí, vuelvo y como porque me da la gana como si fuera un vicio. Eso es una adicción. O si tú vives ahí, por ejemplo, en la casa, entonces tú vives con tu familia, qué sé yo, y tú, como bien dices, casi todo lo que compras tiene que ser para ti porque te lo quieres comer y no le das nada a nadie. Eso es una forma de verlo, pero de nuevo estamos literalmente analizando la palabra glotonería. Ahora, la Biblia de Diego dice, sustituye la palabra por glotonería, ¿por qué? Orgías. Por orgías, y orgía no es igual a glotonería. La Biblia, las Américas, pone como pecado orgía. Y esta es la primera vez que Clarimar dice que escucha esta palabra. ¿Y Diego? Creo que sí. Okay. Pues yo le voy a explicar a ustedes lo que es orgía, lo que significa ese pecado. Es un pecado de índole sexual. Viene por ahí. No tiene que ver nada con glotonería. Bueno, se puede entender cuando yo se lo explique a ustedes ahora. ¿Se puede entender por qué lo pone más o menos con el sentido de Sí, lo van a entender. Ustedes son jovencitos. Y yo voy a tratar de... Tiene dos contextos la palabra. Sí, tiene dos contextos. Y por eso voy a tratar de explicárselo a ustedes de una manera que ustedes lo puedan entender. Yo sé que ustedes no saben esto o nunca lo han escuchado, pero yo sé que lo van a comprender porque yo les hablo a ustedes bastante claro, por supuesto, tomando en cuenta sus edades, ¿verdad? Así que si usted tiene duda, pregunte, pero yo le voy a hacer claro, voy a tratar de ser lo más claro posible. ¿Y por qué es que Pablo utiliza ese término? Glotonería, ya yo se lo expliqué.
¿verdad? Y ya, La gula, yo más o menos me sabía porque yo sabía lo que era ser el glotón. micrófono. Yo también sabía. ¿Ok? ¿Tú sabías lo que era ser glotón? Diego dice. Bueno, pues orgía no es otra cosa. ¿Cómo se supone que exista el sexo? ¿En qué contexto se debe dar el sexo entre un hombre y una mujer? Matrimonio. Clarimar dijo matrimonio. Quiere decir que el sexo debe ser en el contexto del matrimonio. Entre un hombre y una mujer. No puede ser entre un hombre y un hombre, ni una mujer y una mujer. Tiene que ser un varón y una hembra. Eso ustedes lo tienen claro. Sí. Y el sexo no es malo en ese contexto. ¿Verdad que sí? Ustedes tienen claro eso porque ¿de qué forma ustedes hubiesen llegado al mundo si no hubiese existido esa relación entre su mamá y yo? ¿Verdad que sí? Si no hubiese existido eso, no hubiéramos nacido. Claro. ¿Ok? Así que lo tenemos claro hasta ahora. Entonces, ¿qué es orgía? Orgía no es otra cosa que una glotonería sexual. Ahora, no lo has entendido completamente porque no lo he explicado bien. Usted puede tener sexo con su pareja, con su esposa o esposo. Pero no grotescamente. Pero no en exceso. No, lo puedes tener en las veces que ambos estén de acuerdo. El problema está cuando usted... Claro, si uno no está de acuerdo, cuando una de las parejas no está de acuerdo, ahí hay problemas. Ahí, ¿verdad? Pero realmente el pecado de orgía no es en la pareja. No es tanto matrimonio. No es tanto... Escúchame. Sí, entra el pecado de adulterio, claro que sí. Claro. Sí. Entra el pecado de adulterio. Miren, para no darle más vueltas al tema. Orgía no es otra cosa que tener sexo con distintas personas simultáneamente. Simultáneamente en el mismo momento. Es decir, eso mismo. Es decir, que si usted tiene una esposa o un esposo y de momento usted incluye una tercera persona a esa relación sexual. Eso es orgía. ¿Lo tienen claro? Y eso pasa. Si Clarimar me mira con ojos como que eso pasa. Hay personas, más de 2 personas que están casados, sí, pues sucede. Y eso es un pecado que a Dios le desagrada bastante. ¿Ok? Así que lo tienen claro. Pablo está diciendo, no puede haber glotonería sexual. Y no puede haber glotonería tampoco. Y no puede haber glotonería. No puede haber orgía. Usted no puede tener relaciones sexuales con otras personas además de su esposa o esposo. Y aunque usted no esté casado, entonces peor. No puede tener relación con nadie. No, eso es fornicación. Fuera del matrimonio es adulterio. Fuera del matrimonio, si usted no tiene matrimonio, si usted no se ha casado, eso no es adulterio, fornicación. Cuando estás casado es adulterio. ¿Ok? Si tú tienes relaciones sexuales con personas y no te has casado, tú estás practicando la fornicación. Y si la tienes con más de 2 personas simultáneamente, orgía. Simultáneamente o no simultáneamente. Todo eso se encierra en el mismo momento. ¿Lo entiendes? Sí. Y Pablo nos dice a nosotros, fíjense, esto es un tema bien fuerte. ¿Se dieron cuenta? Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías o orgías. Y borracheras. Y hay que distinguir, ven, Clarimar dice, ahí sí que mucha gente, hay que distinguir el pecado de borrachera. ¿Y el vicio? El borracho, el borracho, sí, es porque es específico. ¿Cómo lo dicen las Américas? Andemos decentemente como día, no en orgía y borrachera. Ahí está en específico, ¿verdad que sí? Borrachera. Pero yo tengo que explicarles a ustedes cuál es el pecado de borrachera. Clarimar dijo vicio. Se relaciona el vicio, que también es un pecado porque es un tipo de idolatría. Pero déjame explicarte, mamita. Es un tipo de idolatría el vicio, ¿verdad? Cuando uno tiene una cadena. ¿Ok? Pero déjame hablar, mamá. ¿Qué sucede?
La borrachera es cuando la persona pierde ¿qué? El sentido, su razón, su conciencia. Bueno, pues la borrachera, si está borracho, ¿verdad? No está consciente de lo que está haciendo porque su cabeza ya está totalmente llena de otra cosa. Y eso, de por sí, es pecado, porque Dios no quiere que tú estés en esa dimensión. Así que el beber vino no necesariamente es pecado. El beber mucho vino... Simultáneamente. No, simultáneamente, ¿por qué? No traigas ese término, ese término yo lo usé. No, eso no era que mucho. Ah, no sé. Por eso, porque... Pues déjame explicar, si me dejaras enseñarte, pero es que tú también vas a las millas y ella quiere, tú sabes, aprender y enseñar. Escucha, presta atención. Una persona que se emborracha es una persona que no ha tenido control de una sustancia, en este caso específico, el alcohol. Una persona que puede dominar esa área de su vida y beber vino un día, después pasan 2 días, 3 días, lo que llaman por ahí socialmente, no se emborracha, puede ser aceptable, pero más adelante vamos a estudiar lo que Pablo dice de eso. Por ahora los voy a dejar ahí. No se emborrache, porque si se emborracha, está pecando. No dice ahí, no bebas vino. Más adelante dice, no bebas vino. Pero no es porque no tienes que beber vino. Explica el contexto, pero no puedo entrar en eso ahora, porque eso está en el capítulo 14. Lo que sí les voy a dejar saber que Pablo dice no se puede emborrachar, porque la persona que usa droga y se emborracha no está en sí. Además, el emborracharse como el usar sustancias abre las puertas a que otras cosas salgan. Dicen que el vino saca las verdades de los hombres. Lo que tiene en el corazón un hombre sale con el vino, sale con el alcohol. Pues porque se desinhibe. Cuando tú tienes una mente clara y no estás borracho, tú tienes una mente que se sujeta y es más tranquila y no comete locuras. Pero cuando tú tienes una mente de un borracho, tú empiezas a hacer cosas que no están bien. Eso es como, por ejemplo, tú eres alguien que no hace locuras ni nada, pero si tú te emborrachas, como tu mente, tú no estás consciente, tú puedes lograr hacer cualquier cosa porque tú no estás consciente de lo que estás haciendo. Una persona que está borracha puede entrar ¿en qué? Fácilmente puede entrar en pecado, en glotonería. ¿Está pegando? Ya de por sí es un pecado estar borracho, pero se desencadenan un montón de cosas. Por eso el Señor dice que no. Porque mientras pierde la conciencia, puede hacer un montón de Esto pasa pecados. mucho con la droga. Eso pasa con las drogas, ¿no? Pablo usa el alcohol aquí, pero va más allá del alcohol. Todo lo que tú te pongas ¿Okay? La palabra dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Así que debemos tener mucho cuidado con el uso de sustancias, específicamente el alcohol. No es pecado que usted se beba una copa de vino o que consuma alcohol, pero tiene que tener muchísimo cuidado cómo lo consume y cuánto lo consume. Con qué frecuencia lo consumes. Porque la línea es bien finita a que ese consumo se convierta en ¿qué? En idolatría. ¿Ves? Aunque no te emborraches, pero se convierte en un ídolo. Además, el Señor a ciertas personas en específico les prohíbe tácitamente que consuman ese tipo de sustancias porque sabe lo que les puede provocar después, aunque no se emborrachen. ¿Me siguen? Así que esto es un asunto bien delicado, en donde Pablo dice, mira, específicamente borrachera, no. Glotonería, no. Orgía, no. Eso es lo que dice. Lujurias. Lascivias. Lujuria es como... Son malos deseos con orientación ¿qué?
sexual. De nuevo, usa el micrófono, no está usándolo. De nuevo, orientación sexual. La lujuria y la lascivia son deseos. Se parecen bastante, están relacionados. ¿Ok? Esa lascivia son esos deseos ahí que están ahí en la carne. No es que todos los seres humanos no lo tengan. Unos los tienen más que otros. Pero si el Espíritu Santo está en el creyente, el Espíritu Santo va a dominar en el creyente esos deseos, esos malos deseos. Tarde o temprano su carne lo va a tentar y lo va a querer llevar por ese camino. Y tarde o temprano Satanás también. Especialmente ya cuando usted entra en la adolescencia, empiezan a despertarse en usted ciertos deseos que antes no tenía, porque su cuerpo está cambiando y está teniendo cambios hormonales que están fuera de su conciencia y del control de su razón. ¿Por qué? Porque son bioquímicos, reacciones bioquímicas en su cuerpo. ¿Cómo se pueden gobernar? Con Dios. Cuando Dios está en el pensamiento, en la mente de un ser humano, el ser humano siente el ímpetu. El enemigo te tienta porque sabe que tienes eso ahí. Pero entonces el Espíritu Santo y tu razón te dicen, no, espérate, yo sé que mi carne le va a gustar eso, pero eso a Dios ofende. Entonces existe lo que se llama un control, ¿verdad? En donde el Espíritu Santo te da la capacidad para resistir la lascivia, las lujurias y las tentaciones. Ahora, si tú cedes, eso es como una serpiente. No se siente al principio, pero el dolor es, lo que viene después es terrible. Especialmente en la vida de las personas que le sirven a Cristo. Nosotros hemos hablado de esto en otras ocasiones, ¿ok? Así que Pablo dice, no en glotonerías, no en borracheras, no en lujurias, ni lascivias, ni en contiendas y envidia. Cambia entonces de nuevo el contexto, ni en contiendas. ¿Quién son contiendas, Clarimar? Usa el micrófono, Clarimar. ¿Problemas con quién? Con tu prójimo, ¿verdad? Peleas. Envidia. Envidia cuando... Usa el micrófono, Clara. Cuando envidias algo de una persona, cuando deseas algo de una persona y no lo tiene y lo envidia. Claro, ¿verdad? Un deseo malo en ti de tener lo que esa otra persona tiene y entonces se levanta ese... que tú no lo tienes, te enfogonas y es un tipo de odio, ¿verdad? Porque estás molesto con esa persona porque tiene eso que tanto tú anhelas. Y te lleva a esa envidia, ese sentimiento, ese pecado, te lleva al odio y te lleva a hacer cosas malas contra esa persona. Ustedes no han visto personas que ustedes saben que envidian y empiezan a hacer cosas malas a ustedes porque lo están envidiando. Le gusta el teléfono que tú tienes y viene y te lo esconde, te lo roba, te lo rompe, te lo bota. ¿Entienden? La envidia te mueve a hacer otras cosas más. ¿Ok? Y tenemos que estar listos para identificar cuándo en nuestro corazón hay envidia, cuándo en nuestro corazón hay rencor, cuándo en nuestro corazón hay contienda. Cuando tú no perdonas, es rencor. Odio. ¿Ok? Otra palabra para odio. Versículo 14. Sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Y no proveáis para los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo ahorita? ¿Qué es lo que quiere decir eso de no proveáis para los deseos de la carne? Lo que decías ahorita, ¿Qué decía? de no contribuir a eso. De no contribuir a eso, dice Clara. ¿Y qué más, Diego? ¿Qué tú piensas? Que si tú sabes que algo te gusta hacerlo pero está mal, no lo debes hacer. Pues sabes a lo que te lleva. O sabes a lo que te lleva. Si el alcohol te lleva a hacer ciertas cosas que te traen problemas, no te vayas por ahí. Si tú sabes que tienes unos deseos sexuales en tu corazón, no veas pornografía. Porque tú sabes que si ves pornografía, Eso no te va a ayudar. eso es lo que no te va a ayudar. Eso es lo que va a hacer es levantar más el fuego ese que tienes por dentro. Eso es lo que va a hacer que lo hagas. ¿Ok? Si tú sabes que tú eres un mentiroso compulsivo, pues no puedes estar metiéndote en mentiras y en cosas y haciendo trampas, porque una vez tú mientes,
Casi siempre para sostener esa mentira tienes que decir Otra. otra mentira. Y para sostener esas dos, otra mentira. Y cuando tú vienes a ver, estás Tienes encerrado mentira ya. en una cárcel de mentira. Satanás Porque quiere a veces, eso. A veces alguien miente para que la gente no sepa nada, pero de momento tienes que decir una mentira para que no se den ¿Cuenta? Así que ahí terminamos el capítulo 13 de Romanos. Y teniendo que hacer eso, dice 20.000. ¿Les gustó? No, sí, la verdad. Sí. Tuvimos un buen rato en 3 versículos. Vamos a entrar en el 14, pero solamente vamos a leer del 14 el versículo 1. ¿Ok? Y entonces, el domingo en el culto vamos a seguir estudiando el capítulo 14. Mañana vamos a estudiar Segunda de Crónicas de nuevo. Mañana volvemos a Segunda de Crónicas, pero quería que ustedes terminaran esto de Romanos porque lo que vamos a estudiar el domingo en el culto es el capítulo 14, pero quiero que lean el primer versículo del capítulo 14 para que ustedes vean que Pablo es fuerte diciéndonos lo que no debemos hacer. ¿Verdad que sí? Pero fíjense lo que dice, pero mira lo que dice el versículo 1, dilo. Se titula El débil y el fuerte. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Hasta ahí lo vas a dejar. ¿Contender qué quiere decir? No pelear. Te voy a explicar. No discutir por sus opiniones. Les voy a dar, No tener contienda. les voy a dar un breve resumen con ese Yo versículo. entiendo la primera parte. Pero les voy a dar un breve resumen analizando desde este versículo para que tengan una noción clara el domingo de a dónde nos lleva, porque lo que dicen los versículos puede ser complejo. Recuerden, estamos en Romanos Ujú. y es un tratado teológico. Pero no es lo mismo leer Segunda de Crónicas que eso, ¿Qué porque es eso esto? no es complejo. Esta epístola es un poquito más compleja. Vamos con lo- Pero yo les voy a dar un a ustedes de qué trata este primer versículo y lo que sigue. Lee el Ok. versículo de nuevo, Diego. Te voy a leer mis principios que rigen problemas de conciencia. Principios que rigen problemas de conciencia. Lee el versículo, Diego. Aceptad al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Ok. La primera parte del versículo dice que tenemos que recibir, aceptar a quién. Al que es débil. Al que es- débil en la fe. Al que no. Al débil. Tú dices al que no tiene fe y no es así. Es al débil. Si es débil, tiene fe. Al que es Si débil. no tiene fe, no tiene fe. Si no tiene fe, no es débil en la fe. No tiene. Porque no tiene. El que es débil en la ¿Entiendes? fe es que tiene poca fe. Tiene poca fe. Ah, es que dice al débil en la fe. Yo no sé, yo lo vi cuando como débil nada más, no en la fe. Aceptar, recibir al débil en la fe. Carece un poco de fe. Que le falta fe o que su fe es inmadura, incompleta. Muy bien. Dice que lo tienes que recibir. ¿Y por qué? ¿Qué dice el versículo? Aceptar al que es débil en la fe, pero no para juzgar sus opiniones. Tú lo aceptas, tú lo recibes, pero Pero no entonces, es para machacar. pero no es para machacarle que es débil en la fe. Es para que lo ayude. Es para que lo ayudes, dice Que Pablo. lo haga fuerte. Y yo le voy a dar No es un para juzgarlo. no es para juzgarlo necesariamente, porque hay otras porciones bíblicas en donde sí, Si el está mal, Señor, tienen que decirle que por está mal. supuesto, el Señor, ¿verdad? Hay otras porciones bíblicas que dice, juzgad con justo juicio. O sea, pero con Hay algunas veces que en la palabra va a decir lo tienes que juzgar, pero tampoco lo vas a juzgar como que así Con sentencia. no le vas a hablar más, no le vas a dar apoyo. Usa el micrófono, Clara. Miren, escuchen con atención. Eso de débil en la fe. ¿Qué es una persona que está débil en la fe según tú crees, Clarimar? Que tiene Usa el micrófono, Clarimar, por favor. Dale. Que tiene su fe inmadura. Clarimar dice que tiene su fe inmadura. ¿Ok? Y Diego, ¿qué tú piensas de una persona que es débil en la fe? Que tienen poca fe. Que tiene poca fe. Hay dos contextos que eventualmente, mientras vayamos leyendo ese capítulo, se van a dar cuenta que hay dos contextos para determinar o definir qué es ser débil
en la fe. Y yo les voy a dar a ustedes esa ilustración de esas dos personas. Una de esas personas que es débil en la fe, en efecto, tiene una fe incompleta, inmadura, y por ende su conducta muestra poca fe. Cuando esa persona está pasando por pruebas, su fe no es lo suficientemente sólida para sostenerlo. ¿Ok? Y puede ser que caiga, puede ser que tiemble, puede ser que llore de más, que caiga, etc. Es débil en la fe porque duda mucho. Tiene fe, pero duda. Es incompleta su fe. Hasta a un profeta le pasó eso, Claro. al que pensaba que no quedaba profeta Jay, que le iban A Elías. Elías. A todos nosotros tenemos bajones de fe y suceden en nuestra vida cosas que nos hacen pensar si tal vez nuestra fe no está lo suficientemente sólida y fuerte o madura. Eso es un contexto. Ahora, yo les voy a enseñar otro contexto que Pablo habla de él ahí, que es más profundo y más interesante que ustedes ni se lo imaginan. Hay personas que les gusta decirle a los otros qué deben hacer en el contexto de fe. Y esas personas dicen, no, pero porque tú te estás bebiendo, esto es un ejemplo, porque tú te bebes una copa de vino, tú no puedes beber vino. Eso está prohibido. Tú estás pecando, tú estás embaratado. ¿Quiénes hacían eso? ¿Quiénes ponían cargas fuertes en los hombres y después ni con un dedo las querían mover? Los fariseos. Los fariseos, aunque usted no lo crea, eran débiles en la fe. Es que eso se nota. ¿Ok? La mayoría de los fariseos no cumplía lo que decía que se debía cumplir. El fariseo o la persona débil, hay otro tipo de persona débil en la fe. Este tipo de persona se te muestra fuerte. Sí. Muy cristiano, pero no es cristiano nada. Es un hipócrita. Es hipócrita y es débil. Y su debilidad la proyecta en otras personas. De ese tipo de persona, de ese tipo de creyente que es débil en la fe, Pablo va a hablar mucho más del que nosotros tradicionalmente entendemos como persona débil en la fe. ¿Me siguen? ¿Entienden ese contexto y ese ejemplo? Es el tipo de creyente que dice, no puedes beber, no puedes comer, no puedes fumar, no puedes ponerte pantalones, no puedes tal, no puedes tal, no puedes tal, no puedes tal. Puede ser que algunas cosas tengan un origen bíblico, pero puede ser que otras no. Como no ponerte pantalones. ¿Ok? No necesariamente, eso depende. Todo es de debate. Todo es de debate. ¿Ok? Pero nosotros vamos a ver que ese tipo de personas, mire, por ejemplo, yo estuve evangelizando en estos días en un pueblo. Y cuando yo le ofrecí las tablitas a una persona que estaba comiendo en un restaurante, esa persona me dijo, yo soy un siervo de Dios, yo sirvo al Dios vivo. Y primero digo, Eso es un vivo ejemplo de un fariseo. Paren. Y se enalteció y después me dijo, no me gusta lo que tú estás haciendo. Y yo le dije, ¿no te gusta que estés evangelizando? No me gusta que vendas la palabra. Y yo le dije, pero yo no estoy vendiendo la palabra, yo estoy llevando la palabra del Señor. Y me cayó la boca y me insultó. ¿Ok? Después te Me dijo que me largara. Después te dijo, Toma un peso ahí y vete. El siervo de Dios, el ungido, porque él dijo tantas cosas de él mismo, ¿qué es lo que me demostró a mí? Que es un fariseo. No. que es débil en la Que fe. es débil en la fe. Inmaduro. ¿Ok? No que es un hipócrita, eso lo sabemos. No. Tienes que ir a lo más profundo de esto. Esto es lo que Pablo nos quiere enseñar, que vamos a aprender ahí. Hay gente, jóvenes, que son débiles en la fe y son líderes en la iglesia. Pastores, habrán, claro que sí. Gente muy legalista, pero gente que no conoce a Dios, porque no tienen la genuina y verdadera fe. ¿Recuerdan lo que Dios decía? Lo que el Señor Jesús decía. Cuando Pablo se encuentra con Cristo,
le dice a Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? En ese momento específico de Pablo, que es prácticamente como quien dice la conversión de Pablo, Pablo hasta ese momento había sido un fariseo y iba con cartas a perseguir cristianos y a matar cristianos. Y cuando escucha la voz del Señor que le dice, ¿por qué me persigues? Él le dice, Señor, ¿quién eres tú? Eres mi Señor, ¿quién es? Pues yo soy Jesús, a quien tú persigues. El hombre fuerte, el hombre grande, religioso, gran fariseo, justiciero de la fe, Pablo en ese momento dejó de ser fuerte, dejó de ser grande. Y empezó entonces un proceso de fe porque se hizo débil. Y usted crece en la fe en la medida en que usted reconoce su qué. Debilidad. Su qué. ¿Qué palabra yo uso mucho también? No. Yo, no me la digas porque yo la sé. No, yo la sé. ¿Qué es Eso mismo. Insuficiencia. En la medida que nosotros como creyentes reconocemos que sin Cristo estamos perdidos y que somos insuficientes, ahí nuestra fe crece. En la medida en que nosotros nos aseguramos por nuestras propias fuerzas y por nuestros propios méritos de que somos buenos siervos o buenas siervas de Dios, estamos fallándole a Dios porque a Dios no le interesa gente grande. Él es el grande. Y si usted como hijo o hija del Señor piensa que usted vaya lo que debe pensar, olvídese, no se vista, que no va. Y eso es lo que vamos a encontrar en este capítulo 14 de Romanos. Vamos a encontrar dos tipos de personas que son débiles en la fe. Los que no son maduros y que no resisten las pruebas y que no resisten muy bien las tentaciones, pero que al caer se arrepienten y reconocen, porque cuando soy débil, soy fuerte. Entonces soy fuerte, como dijo Pablo, ¿verdad? Y está el otro débil, que es el que dice, no, yo soy fuerte, yo soy tal. Y también es débil porque vive la vida en ese contexto de autoseguridad, de él mismo ser. Hay dos tipos de débil. Hay dos tipos de débil, que es débil en la fe, que tiene poca fe, y el otro que no sabe. Que es débil también, pero no lo sabe. Ese es lo peor. Ese es peor. Eso es lo peor que te puede pasar en la vida. Eso es peor porque ese está en la tibieza. Ese quiere estar bien con Dios y estar bien Con el diablo. Ese es el tibio. Y eso no se puede hacer. Y ese es peor porque dice la palabra que Dios va a ¿qué? A vomitar a los tibios. Así que hasta cierto punto muchas veces es mejor estar frío. ¿Verdad? Es mejor estar frío. Es mejor estar frío. Pero lo reconocen. Digo, si lo reconoces y te arrepientes y Dios te convence de pecado. Porque si no te reconoce, si no lo reconoces y no te convierte en pecado y eres soberbio, estás también perdido. Entonces, no es bueno ni estar frío ni tibio. Estás peleado de mañana. Porque tibio está entre los dos y frío está en la boca del lobo. Está en la boca. Muy bien. Bueno, pues le damos gracias al Señor por esto, por esta experiencia. ¿Les gustó? Sí. Bueno, pues vamos entonces a dejarlo aquí. Voy a pedirles que se pongan en pie. Que vamos a orar. ¿Ok? Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta experiencia, porque hemos estudiado la palabra, los niños y yo, y estamos listos para seguir el domingo, Señor, en el culto, el estudio de la palabra que sigue en el capítulo 14 del libro de Romanos. Te pedimos perdón, Señor, por nuestras muchas ofensas, por todo aquello que hemos hecho en el día de hoy que te ofende, Señor. Pero te damos gracias, Cristo, porque estamos en familia compartiendo. Te damos gracias por Amarili, que mientras nosotros estamos estudiando la palabra, ella está haciendo los alimentos para cada uno de nosotros. Y te pedimos que la vida de nuestros hermanos en la internet, que están escuchando este estudio bíblico que hacemos diariamente, se edifiquen y se gocen en él. Gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad y por todo lo que haces por nosotros que no merecemos. Y hemos orado en tu nombre, pidiéndote y suplicándote, Señor, que nos des las fuerzas necesarias para tener una fe fuerte, no una fe débil, que seamos fuertes en la fe. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Y le voy a pedir a Clarimar que se despida de los hermanos.
Que Dios les bendiga y que Dios les cuide, que recuerden orar y leer la palabra y velar. Y que recuerden pensar si su fe es madura o inmadura, si está débil o está fuerte. Aleluya. Que Dios les bendiga. Amén. Dieguito. Que Dios les bendiga, que Dios les cuide, que lean la palabra y que no solo eso, que lo pongan en práctica y que también oren con fe y que mediten si su fe, si están inmaduros y son insuficientes, busquen de Dios. Amén. Amén. Bueno, pues Dios les bendiga. Dios les bendiga.